Bueno, en el laboratorio de hoy lo que vamos a ver vamos a seguir profundizando un poco en cómo funciona la comunicación entre cliente y servidor. Ya empezamos un poco a ver cómo podíamos hacer que nuestro servidor en Express fuera capaz de atender peticiones GET, atender peticiones POST. Y ahora lo que vamos a dar es un pequeño salto. Vamos a empezar propiamente hoy un poco con una de las piezas fundamentales de la aplicación que vamos a construir, porque lo que vamos es a centrarnos en la diferencia que existe entre las aplicaciones web clásicas, que son las que habéis hecho hasta ahora, como la que hicisteis de Nisi, que era una aplicación web en PHP, a una evolución, una arquitectura más moderna, que está basada en un backend que está basado en el concepto de API REST. Entonces, primero vamos a ver eso un poco a nivel teórico, cómo funciona, os voy a ir comentando los aspectos más importantes, y después vamos a entrar a ver en una aplicación real, entre comillas, cómo funciona esa comunicación que hay entre cliente y servidor para entenderla bien antes de empezar a construir nuestro propio backend con una API REST. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser primero toda esta parte teórica y ya hacia el final haremos dos pequeñas pruebas tecnológicas para que veáis cómo se puede hacer una parte de la API REST y os dejaré ya las tareas listas para el próximo feedback. Bueno, pues vamos a ver un poquito visualmente, ya os introduje un poquito el otro día la diferencia entre cliente, servidor, etcétera. Entonces, lo que me gustaría es a ver si recordamos cuál sería la forma, una aplicación web tiene como dos componentes, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos componentes? ¿Os acordáis? Un componente de una aplicación web tiene... Esa puede ser una diferenciación, pero desde un punto de vista arquitectónico, de arquitectura, back-end y front-end, efectivamente. Nosotros tenemos, digamos, el usuario se comunica siempre con un front-end y el front-end se comunica con un backend. Esto en realidad es una diferenciación no solo de las aplicaciones web, es una diferenciación, es una estructuración genérica en cualquier sistema de información. Normalmente frontend es lo que interactúa con el cliente y backend es la parte, digamos, el motor, donde está la lógica, etcétera. Esto cuando estamos en una aplicación web, en particular, pues esto dentro del frontend tenemos el navegador, y dentro del backend pues tenemos por un lado el servidor web y pues normalmente pues tenemos también pues una base de datos, ¿no? Entonces, en la aplicación convencional que hicisteis, la aplicación clásica que hacéis en Easy, ¿qué componentes teníamos? Teníamos estos tres componentes, pero en particular, ¿qué tecnología usábamos? Bueno, pues usábamos en el servidor web, usábamos un servidor Apache que tenía, para la parte dinámica, tenía un PHP, y después, como base de datos, teníamos, esto era Apache, y en base de datos, ¿qué base de datos usabais? Oracle, efectivamente. Y en el navegador, pues, bueno, daba igual, ¿no? Es genérico. Bien, la comunicación que existe siempre entre backend y frontend en una aplicación web es HTTP, que es la que nos va a permitir utilizar el protocolo para trasladar información de un sitio a otro. Entonces, vamos a recordar cómo funcionaba una página normalmente hecha en PHP? Imaginaros la típica página que tenéis una lista de usuarios, ¿no? Queréis mostrar una lista de usuarios que están en la base de datos, por ejemplo. ¿Cuál era el proceso en el que se construía esa página? Bueno, si recordáis, pues lo de siempre, lo primero, el usuario escribiría lo que sea, .com, lo que sea,
barra usuarios.php o algo así, ¿no? Y eso se lo mandaba al backend, ¿no? Y ahora, el backend, ¿qué hacía el backend? Bueno, en el backend pues había lo recibía Apache, ¿no? Recibía esa petición, Apache, y entonces detectaba que esto era algo dinámico, ¿vale? Que no era algo que pudiera mandar tal cual, como si estuviera en el static, y entonces lo primero que hacía era, bueno, irse, por supuesto, se iba a su base, a su disco duro, al disco duro, y recogía el archivo usuarios.php. Entonces cogía ese archivo y ahora ese archivo se lo mandaba a el intérprete de PHP, que eso lo voy a poner en rojito, a el intérprete de PHP, y entonces, ¿qué hacía el intérprete de PHP con ese archivo? Con el archivo que tenía el contenido PHP. Pues ese archivo se ejecutaba, ¿no? Lo ejecutaba PHP. Y imaginaros, como esto tiene que coger los usuarios que están en la base de datos, ¿qué es lo que hacía? Pues lanzar, ¿no? Lanzar una petición a la base de datos, ¿no? A la base de datos. ¿Cómo se hacía esa petición a la base de datos? ¿Qué se usaba para eso? ¿Cómo accedíamos a la base de datos desde PHP? Una conexión, pero ¿se usaba algún lenguaje en particular para hacer consultas? SQL, hacíamos una sentencia SQL, la base de datos cogía y recogía todos esos datos y te devolvía los datos del usuario, ¿no? Todos los usuarios te los devolvía en unos objetos y ahora esos objetos, ¿qué hacía el PHP? ¿Qué hacía PHP con esos datos? Que eran unas variables, ¿qué hacía? ¿Se devolvía tal cual? ¿Los procesa ahí? ¿Y los devuelve cómo? Crea la página HTML. Lo que hacía con esos datitos, el PHP es generar un documento HTML en el que habría un HTML, a partir de, ¿os acordáis? Con eco, ibas poniendo, pegando, table a lo mejor, no sé qué, leí y tal, y aquí iba metiendo el contenido que había en cada uno de los datitos, ¿no? Mezcladillo, todo ahí dentro de todo ese HTML, ¿no? Todo ese HTML estaba lleno de datos dinámicos, ¿no? Y ahora con todo ese, bueno, no datos dinámicos, ya era el valor concreto de los datos, el usuario, el nombre, el apellido, eso era. Y entonces, ese archivo HTML es el que recogía Apache y directamente se lo devolvía al cliente, ese archivo HTML generado por PHP, ¿no? Ese era el flujo de ejecución que había normalmente. Ahora llegaba al navegador y ¿qué hacía el navegador? ¿Qué hacía el navegador? Esto era el navegador. ¿Qué hacía el navegador con este archivo HTML? ¿Qué hacía? Lo interpretaba y entonces pues le salía al usuario pues la tabla, ¿no? Con todos sus campitos y con sus datos dinámicos por ahí, los datos que ha cogido de la base de datos puestos, ¿no? Eso es lo que pasaba cuando se procesaba el archivo HTML, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que se llama un backend clásico. ¿Por qué? Porque lo que se está enviando siempre entre el backend y el frontend es HTML, ¿vale? HTML o algo del protocolo, es decir, siempre te tengo que mandar HTML, aunque sean cosas que yo he construido a partir de la base de datos, pero está todo incrustado dentro de un HTML, eso es un backend clásico. ¿Cuál es el salto que vamos a dar nosotros aquí ahora? El salto que vamos a dar va a ser un salto en torno a que
Los datos, voy a poneros aquí el equivalente, y esto lo vamos a explicar ahora paso a paso, pero para que sepáis el contexto. El salto que vamos a dar es que a partir de, con un backend basado en API REST, lo que vamos a tener entre el navegador y el backend, en nuestro servidor, en nuestro caso no es Apache, es Node.js, pero se podría hacer con otros servidores, no es necesario que sea Node. El salto que vamos a dar es que entre el frontend y el backend, lo que van a moverse en vez de HTML van a ser datos. Solo datos. Información pura. No va a haber un HTML por ahí mezclado. De forma que cuando yo quiera, por ejemplo, guardar información, pues directamente mando los datos. Cuando yo quiera recoger información, cojo los datos. Y esos datos llegarán al navegador y necesitaré JavaScript para interpretarlo y generar la página. La tendré que hacer, complicará un poquito más el cliente. ¿Por qué? Porque antes yo ya generaba la página HTML y me olvidaba, ya eso el navegador lo muestra y yo ya no tengo que hacer ahí nada. Ahora, gracias a este cambio arquitectónico, yo voy a mandar datos, pero tengo que complicar un poquito más el cliente. El cliente lo veremos en la segunda parte de la asignatura, pero lo que yo quiero que os quedéis ahora mismo es que el cambio que vamos a hacer frente a lo que visteis en Easy es que a partir de ahora nuestra comunicación entre backend y frontend es datos, información para un lado, información para otro. Vamos a ver esto en detalle cómo funciona. Bien, para ello vamos a recordar un poquito del protocolo HTTP, porque el protocolo HTTP, eso siempre lo vamos a usar, HTTP, ojo que he dicho antes HTML. El protocolo HTTP siempre lo vamos a utilizar. El protocolo HTTP, vamos a recordar cómo funcionaba un poco las tripas que tenía, y para ello tengo aquí unas pequeñas transparencias que os la voy a poner un momentito. Bien, pues tal como os comentaba, lo que vamos a ver nosotros va a ser este tipo de arquitectura. Una arquitectura en la que entre el cliente y el servidor van a ir datos. Cuando esa comunicación de datos sigue una convención, está diseñada de una manera específica, se denomina que lo que tengo en el backend es una API REST. Vamos a definir eso poquito a poco, a ver qué es lo que es. Vamos a ver. Lo primero, recordamos que HTTP, mandamos el servidor, la petición, solicitamos un recurso y ese recurso se devuelve. Si viéramos las tripas de realmente ese mensaje, esto es lo que veríamos. Lo que veríamos es que el cliente manda al servidor algo así, un mensaje que tiene primero un tipo de mensaje, que sería get, put, post, lo que fuera de HTTP, el nombre de un recurso, la versión del protocolo y después una serie de cabeceras opcionales que son siempre claves pares clave valor. Fijaros que yo aquí antes he puesto la dirección http://servidor.com/recurso. ¿Por qué aquí solo pongo /recurso y no pongo lo de servidor.com y demás? ¿Por qué? Nivel de... ¿En qué sentido eso? Bueno, y sí, pero lo del host, imaginaros que yo pudiera evitar lo de host. Se podría, en algún caso se podría. No, imagínate que esa cabecera no existiera. ¿Por qué lo quito? ¿Por qué no pongo ahí? Pues porque no me sirve para nada. El servidor.com lo que me permite es localizar la máquina. Ya una vez que estoy en la máquina, en ese sistema, ya lo único que necesito saber es qué recurso quieres. ¿Vale? Yo en el navegador pongo servidor.com, eso me permite localizar el servidor y ahora llego al servidor y le digo, oye, dame el recurso Pepito. Y por eso solo lo necesito. Ahora, ¿por qué si se mete normalmente esto? Además, puede que sea obligatorio. Se mete porque hay veces que una misma máquina responde a tiene varias páginas alojadas, tiene varios sistemas alojados y tienen varios dominios.
asociados a la misma máquina. Entonces, para saber si el que te está pidiendo eso quiere acceder al dominio tal o al dominio tal. Entonces, por eso ponemos el host. ¿Vale? Eso, hay veces que se llama eso virtual hosts, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, estas cabeceras, pues además te pueden decir cosas de permito compresión de un determinado tipo, acepto este tipo de lenguaje, esto son un montón de cosas opcionales. Bueno, pues esto le llega al servidor y ahora, ¿el servidor qué hace? El servidor devuelve el recurso que sea. Si es HTML, lo devuelve tal cual. Si es una imagen, la devuelve. Siempre devuelve ya el contenido. O los datos que sean. Y de nuevo tiene una primera línea en la que dice el protocolo, la versión del protocolo, el código de estado de esa petición. Hay una serie de listas de códigos de estado. 200 significa que todo ha ido bien. Y podría haber 404, por ejemplo, no he encontrado este recurso. Y ese no tendría datos. Solo devolvería un mensajito como este. Y después, de nuevo, una serie de cabeceras. Bueno, esto lo podemos ver en funcionamiento. Creo que ya lo habéis usado antes con las Chrome Development Tools o en el navegador que tengáis. ¿Cómo podemos ver esto en funcionamiento? Mirad, pues si, por ejemplo, accedéis a vuestro sistema... bueno, vamos a abrir primero las Developer Tools. Si queréis esto lo podéis hacer conmigo. Para abrir las Developer Tools o las herramientas para desarrolladores en español es dándole a las 3 rayitas del Chrome en More Tools. O para vosotros los que lo tengan en español, más herramientas a lo mejor sale. Más herramientas y Developer Tools sale herramientas para desarrolladores, ¿no? Bueno, pues si pincháis ahí... Bueno, yo lo tengo, a mí me sale separado, porque yo he puesto que esté en una ventana separada. Vosotros normalmente por defecto sale así, pero lo podéis aquí en las 3 rayitas estas, podéis ponerlo para que salga en vertical, en horizontal o ventana separada, ¿vale? Bien, quiero que os fijéis en una pestañita que es la pestaña Network. Si pinchamos en la pestaña Network, bueno, hay veces que os sale también una consola aquí abajo. Para quitar la consola le podéis decir Show Console o Hide Console aquí arriba, para que se quede más grande esto. Entonces, vamos a acceder, si queréis acceder cada uno a vuestra aplicación, yo voy a acceder, por ejemplo, 2016 01.herokuapp.com y le doy a Enter. ¿Qué ha pasado? Le doy a Enter, ahora sí, ¿vean? Fijaros que aquí te salen todas las peticiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí, un momento, porque voy a darle a refrescar otra vez. Ahora, no sé por qué se había quitado. Vale, le he dado a refrescar. Salen todas las peticiones que hace el navegador a los distintos sistemas. En este caso, hace una petición a la página obteniendo el recurso barra, ¿vale? Que ese sería el recurso de inicio. Entonces, si pinchamos, bueno, aquí hay muchas cosas muy interesantes. Aquí te dice el tiempo que tarda, cuánto tamaño ha sido de la petición, etcétera. Si pinchamos en la petición, aquí te da información sobre cada una de las peticiones. Te da primero un sumario general, o sea, un resumen general, y después te habla de la cabeceras de la respuesta, lo que te ha devuelto el servidor, y las cabeceras de la petición, es decir, lo que yo he mandado al servidor como cliente. Si os fijáis en View Source, podéis ver exactamente el mensaje que ha mandado. Por ejemplo, vamos a ver el de Request, el Request Header. Si yo pincho en View Source, aquí fijaros que os sale exactamente el mensaje que ha mandado el navegador al servidor. Ha pedido el recurso barra, el protocolo y todas las cabeceras que se han mandado. Si vemos también la respuesta, podemos ver View Source y aquí sale la cabecera, los distintos tipos bueno, todas las opciones, el código de estado 200 y dónde están los datos, porque esto es ¿qué es lo que ha debido de devolver? ¿Qué ha debido de devolver? HTML que estoy mostrando aquí, ¿no? Este Hello World, ¿dónde está? Pues está aquí, en la pestañita esta de response están los datos que ha devuelto esta petición.
Entonces, esto es muy interesante porque ahí podéis ver exactamente qué es lo que se está enviando al servidor y qué es lo que está respondiendo. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a /time, pues igual podemos ver que esto se ha pedido el recurso time, las cabeceras fueron, me voy al request y veo que aquí se pidió la cabecera time, ¿vale? Se pidió el recurso /time. ¿Os sale? ¿Os sale a vosotros? Sí, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ir un pasito más adelante. Bien, pues entonces vamos a dar el salto a ver un poco cómo, bueno, ¿a qué es REST? Bien, REST es una convención para definir una interfaz de forma que sea bastante uniforme y sencilla de utilizar. Es una forma de ofrecer información desde el backend al cliente y básicamente los aspectos principales son tres. El primero, que vamos a hacer toda la información que queremos mandar desde backend a frontend, lo vamos a hacer, vamos a estructurarla en torno al concepto de recurso. ¿Y qué es un recurso? Vamos a ver, para que veáis el paralelismo, volvamos un momentito a las bases de datos que usábamos nosotros en Easy. En la base de datos que usábamos en Easy, nosotros, ¿qué tipo de cosas metíamos dentro de una base de datos? ¿Vale? Una base de datos tiene 10. Cuando creáis una base de datos, ¿qué tiene? 10, 12, 5 tablas, ¿no? Y una tabla, lo que hacíamos nosotros cuando guardábamos un conjunto de información, queríamos almacenarlo en nuestra base de datos, tenemos que estructurar la información en tablas, ¿no? Básicamente, normalmente era un concepto o algo del modelo de dominio se convertía en una tabla. Por ejemplo, si estaba haciendo un sistema de información para un colegio, pues el concepto alumno, el concepto profesor, el concepto clase, pues casi todos esos conceptos tienen su tabla asociada. Bueno, pues en la filosofía REST es muy parecido. Es el modelo conceptual, los conceptos que hay en el modelo conceptual se van a convertir en recursos. Si yo, mi sistema de información, quiero que ofrezca información sobre libros, sobre una biblioteca, pues voy a tener el recurso libros, voy a tener el recurso autores, voy a tener el recurso, todos esos modelos, esos conceptos. Después, la forma en la que voy a manipular la información, las operaciones de manipulación, van a ser siempre basadas en el protocolo HTTP. Y aquí hago un pequeño KitKat. ¿Cómo hacíamos nosotros, cómo trabajábamos con los datos que había en una base de datos relacional? En una base de datos, por ejemplo, en Oracle. Nosotros necesitábamos 4 tipos de operación. 4 tipos de operación, que esos son las famosas siglas CRUD. A ver, otra vez otro de estos. ¿Vosotros qué era CRUD? ¿Sabéis de dónde venía? Vosotros dos no, vosotros dos tampoco, vosotros dos, 3, 2, 2, 2, 3. Casi. Retrieve, update y delete. Son las 4 tipos de operaciones que necesitas para poder gestionar información. Necesito una forma de crear información, necesito una forma de hacer el create, necesito una forma de obtener la información, que sería retrieve, necesito una forma de poder actualizar la información que ya está creada, actualizarla de alguna manera, que sería update, necesito una forma de borrar información. Eso es las operaciones CRUD, eso es en general. ¿Cómo hacíamos eso en SQL? Seguimos otra vez con la trivia. ¿Qué operación, qué sentencia utilizábamos? Vosotros 5. ¿Qué sentencia utilizábamos en SQL para poder crear información? ¿Vosotros 5? ¿Cómo? A ver. No, crear información. Insert. Hacíamos un insert into, no sé qué, así creaba la información. Venga, vosotros 4. ¿Qué sentencia SQL usábamos para obtener información de la base de datos, para coger los datos? ¿Cómo? Select. Select, asterisco.
Bien, las otras son las mismas. ¿Qué usábamos para actualizar información en SQL? Update. ¿Y qué forma utilizábamos para borrar datos en SQL? Delete. Entonces, o delete. Efectivamente. Bueno, pues nosotros en los recursos, en la filosofía REST, las operaciones van a ser las directivas de HTTP. Cuando yo quiero hacer crear algo de información, voy a hacer un post. Bien, pues teníamos lo que comentábamos para la directiva, para las operaciones CRUD. En la filosofía REST utilizamos las 4 directivas post, get, put y delete de HTTP. Post es la que vamos a utilizar para crear, get es la que vamos a utilizar para obtener, para retrieve, put es la que vamos a utilizar para actualizar y delete que es la misma, vamos a usarla para borrar. Como regla, digamos, mnemotécnica, porque a mí muchas veces me confundía al principio. Cuando vi esto, yo siempre me confundía entre el post y el put. Nunca me acordaba cuál era cuál. Entonces, la forma de acordarme es que el put tiene la U de update y el post es el otro. La otra no tiene. Entonces, lo voy a dar post para crear, put para actualizar, para hacer update. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? La tercera pata es que vamos a utilizar, a la hora de nombrar y acceder a los recursos, vamos a utilizar URLs. Vamos a utilizar localizadores de recursos que están definidos en la filosofía de las URIs, de las URLs. Vamos a ver esto con un ejemplo, que es como se entiende bien. Bien, vamos a necesitar, por cada recurso que nosotros queramos ofrecer, necesitamos una URL base, que es donde van a estar todos mis recursos, y normalmente suele llamarse, donde esté tu aplicación, bla bla bla, https, mi aplicación, barra, y ahora API. Barra API suele ser la raíz de donde van a estar todos mis recursos. Y ahora, por cada recurso necesito, básicamente, para poder manipularlo, necesito 2 URLs distintas, dependiendo de lo que quiera hacer. Cuando yo quiero hacer cosas que están relacionadas con el conjunto de todos los recursos, por ejemplo, quiero coger todos los datos de ese mismo recurso, todos los recursos que haya de un tipo, pues uso siempre la URL del nombre del recurso en plural. Si, por ejemplo, estoy aquí hablando de un recurso que son ciudades, pues sería el recurso towns, ¿no? Y ahí, cuando quiera obtener todo, pues haría sobre towns. Cuando quiera hacer cosas sobre todos los recursos. Si quiero acceder a un recurso concreto para hacer algo, para borrarlo, para actualizarlo, para obtenerlo, un solo recurso, pues entonces sería towns barra y el nombre, el identificador del recurso. Entonces, si yo quiero hacer actualizar el recurso Sevilla, pues haría sobre esto. Los identificadores, a diferencia de la filosofía de las bases de datos relacionales, que era lo que teníamos nosotros en una base de datos relacional teníamos para identificar una fila claves primarias y solían ser identificadores generados automáticamente y que no tenían sentido desde el punto de vista del dominio del problema. Era un numerito que era un chorizaco que no tenía. En cambio, nosotros aquí sí que el identificador debe ser un identificador que tenga sentido desde el punto de vista del dominio. Es decir, si estoy almacenando nombres de ciudades, pues el identificador, claro, es el nombre. Si estoy almacenando, por ejemplo, libros, pues el identificador, ¿cuál podría ser? El ISBN. ¿Sí? Es una cosa numérica que tiene sentido desde el punto de vista del dominio. Entonces, tienen que ser dentro, siempre que sea posible, hay veces que no es posible, pero siempre que sea posible, un identificador que tenga sentido en el nombre del dominio, que sea único para todos los recursos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo podríamos aplicar las operaciones a cada una de estas cosas. Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos trabajando con la lista de todos los recursos, ¿qué significaría hacer un post a la lista de recursos? Pues sería hacer una creación de un nuevo pueblo. Si hago un get de barra towns, pues sería coger todos los, es un retrieve, todos los recursos de ese tipo. Si hago un put, ahí es un poquito raro, porque ¿qué sería? Actualizar todos de golpe
a la vez es un poco raro. Normalmente yo quiero actualizar uno concreto, ¿no? Vale. Delete sería borrar todos los pueblos, borrar todos los tipos de recursos. ¿Qué pasa? Bueno, pues no se recomienda, yo no os recomiendo, en las buenas prácticas de REST, no se recomienda permitir esto. Es decir, ese método no debería estar permitido sobre la lista completa, una actualización de la lista completa. ¿Qué pasa con un pueblo concreto? Pues si hago un post a Town Sevilla, eso de nuevo un poco raro, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que creo que hago un recurso con un nombre, ya tengo una forma de crearlo, que es de la Get Town Sevilla. Eso sí está claro, que es que yo obtengo el recurso concreto. El put Town Sevilla actualiza los datos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si no existiera, imaginaros que yo hago un put a algo que no existe. ¿Qué pasaría? Por una opción, una política puede ser que se cree, ¿no? Que se cree con los datos. Y delete, ¿qué es lo que hace? Pues borrar el recurso, ¿no? Eso es básico. Bueno, pues de nuevo, desde el punto de vista de las buenas prácticas de REST, no es recomendable a permitir un post, porque eso no tiene sentido, permitir un post a un recurso que ya existe. ¿Y por qué creéis que no es recomendable permitir eso otro? ¿Por qué creéis que eso está mal visto desde un punto de vista? ¿Alguna hipótesis? Bueno, si no tuviéramos el identificador podría haber ese peligro. Pero en este caso imaginemos que el identificador unívocamente lo referencia. Entonces el identificador digamos que es cuando yo mando la actualización sobre ese identificador con los datos, de pronto veo que eso no está en la base de datos. ¿Por qué no es bueno decir, oye, pues mira, pues voy a crearlo? Porque en principio no estaba. Vamos a asumir que está controlado, que no va a controlar la duplicada. Eso está controlado. Imaginaros que eso sí está. Si no estuviera controlado, podría haber ese riesgo. Pero, ¿qué hipótesis puede ser? ¿Por qué se pierde el control? ¿Por qué se pierde el control? Las validaciones que haga a la hora de meter, por ejemplo, Sevilla, que tengan que especificar a los habitantes y lo pueda hacer a la hora de bueno, un validador. Pero imagínate que yo aplico esas validaciones y le digo, no, eso es que no se puede, que las tengo yo dentro de mi código, porque eso es... Bueno, la pregunta que estoy haciendo no es fácil, la verdad. Esto es para que reflexionéis una cosa que para mí es una de las cosas más importantes que hay en el concepto de las API REST. Es que las API REST, la filosofía que tienen y por lo que han triunfado es porque intentan siempre hacerle la vida fácil al desarrollador, al que va a consumir esa API. Esta API REST, este recurso que tú estás ofreciendo, nosotros lo vamos a usar en nuestra propia aplicación para nosotros, es decir, es nuestro recurso. Pero el éxito de las API REST es que están diseñadas de una manera que, detrás, intentando que sean muy fáciles de utilizar, de forma que cuando tú terminas tu aplicación, si tu aplicación tiene un backend REST, pues inmediatamente la aplicación que está funcionando le podrías dar acceso a terceros sistemas a que cogieran tus recursos. Entonces hace la integración entre sistemas de una manera muy sencilla, porque una vez que tienes tus recursos expuestos, lo estás utilizando tú, pero se lo puedes dar a otros sin ningún problema. Y además, la propia filosofía REST hace que sea todo siempre de una manera idéntica, equivalente, de forma que una vez que has aprendido a utilizar una API REST, puedes utilizar cualquier API REST, porque sigue todo la misma filosofía. Entonces, como siempre lo que queremos hacer es facilitarle la vida a un desarrollador que no tiene por qué ser nosotros conocemos nuestra API muy bien, la conocemos perfectamente, pero nos queremos poner en el caso de que facilitarle a un tercero desconocido que no ha trabajado con nosotros, trabajar con nuestra API. Y claro, ¿cuál es el problema de darle a un tercero dos formas distintas de hacer lo mismo? Pues que lo primero que se va a plantear, ostras, hay dos maneras, ¿y cuál es mejor? ¿Y esta por qué? ¿Y qué hago? ¿Hago un post entonces? Es hacerle que se coma la cabeza. La mejor política
cuando ofreces una interfaz hacia otro sistema, es hacer las cosas sencillas y que solo haya una manera de hacer las cosas, para que no haya complicación, ni ambigüedad, ni ningún tipo de situación. Esa es la raíz de la cuestión. El intentar hacer fáciles el que se utilicen. Bueno, pues ahora con esto vamos a llegar a la que a partir de ahora se va a convertir, espero, en la famosa tabla azul, ¿vale? La famosa tabla azul es una tabla en la que tenemos resumido las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se deben de poder hacer en un recurso, en la asignatura. Entonces, en la asignatura, cada vez que vosotros hagáis un recurso REST, vais a tener que tener los dos tipos de formas de acceso para toda la colección o para un dato concreto. Sobre la colección podremos hacer un post para crear, podremos hacer un get para obtener todos los pueblos. No podremos hacer un put, estará bloqueado cuando intentemos hacer un put que debe de devolver la API. No permitido, no está permitido, darle error. Cuando hagamos un delete, borrará toda la lista de pueblos y si en cambio estamos accediendo a un recurso concreto, a un recurso con un nombre concreto, un identificador concreto, cuando intentemos hacer un post ahí, ¿qué pasará? Error. Deberá decir, no se puede, deberá dar un código de error. Eso no está permitido. Si hacemos un get, devolverá el dato concreto, un único dato. Aquí devolvíamos una lista de datos, un array. Aquí devolvemos un solo dato. Si hacemos un put, devolverá lo que será, actualizará el dato concreto. Y si no existe ese dato, ¿qué debe de hacer? Pues darte un error, darte el famoso 404, not found. Esto que estás haciendo, estás intentando actualizar algo que no existe. Así que, y cuando hagamos un delete, pues lo permitirá, borrará un dato, el dato concreto que quieres borrar, ¿vale? Esta es la famosa tabla azul. Bien, bien, la tabla azul. Quiero pararme un segundo más para deciros que el mayor pecado que podéis hacer en esta asignatura, y lo digo así directamente, es no respetar la tabla azul. Cualquier violación de la tabla azul supondrá un suspenso directo. Y os lo digo porque en cualquier defensa que yo, o bueno, en cada defensa, como yo vea una violación de esto, es un 0 automático en todo el entregable, en el que sea. El próximo va a ser una API REST. Y la API REST va a estar constantemente todo el rato en todo el resto de entregables. Así que grabaros en la cabeza que como yo vea un put a la lista permitido, o como yo vea un post a un recurso concreto permitido, o como yo vea que se actualice que cuando haces un put, que algo que no existe no te da error, 0 automático. Queda esto grabado en el vídeo. Así que, además no solo eso, habrá un 0 automático y además diré, un momento, pararé la clase. A ver, señores, este señor o señora no ha cumplido la tabla azul, para que haya escarnio público además, porque para mí esto es una de las cosas fundamentales de la asignatura, es hacer una buena API REST. ¿Vale? Bien. Bueno, pues como estoy hablando todo el día de... A ver, estoy hablando todo el día de datos para arriba, datos para abajo, un recurso sirve para dar datos, para recogerlos, actualizar. Bueno, ¿y qué datos, qué formato tienen esos datos? Bueno, pues ya lo sabemos, JSON. Lo que vamos a utilizar cuando nosotros mandemos un dato al servidor para crear un nuevo recurso, pues mandaremos un fragmento de JSON. Cuando yo quiera recoger datos, recogeré JSON. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos, JSON va a ser nuestro nuevo amigo, JSON tenemos que conocerlo y ser capaces de entenderlo perfectamente. JSON para arriba, JSON para abajo. Y esa es una de las diferencias con las aplicaciones clásicas. En las aplicaciones con el backend clásico, ¿qué era lo que fluía desde cliente a servidor, desde frontend a backend? ¿Qué es lo que fluía? HTML. ¿Qué es lo que va a fluir con nuestra API REST? JSON. Vamos a ir JSON para un lado, JSON para otro, JSON para un lado, JSON para otro. Entonces, por eso os doy un par de referencias para que empecemos a familiarizarlo y que yo os recomiendo que las leáis porque puede que caiga alguna pregunta de test, ¿vale?
Esta primera página, página que os he puesto en las transparencias, es la especificación oficial de JSON, que te da la gramática que puede tener un JSON válido. Que la gramática es una tontería. Lo que te dice, por ejemplo, que un JSON puede ser o un objeto que empezaría siempre por una llavecita, después seguiría con un string, después dos puntos y después un valor. Y después una coma, string, una coma, string, y cuando termine una llave, perdón, la llave terminaría aquí. Puede haber, si haces esto, ¿qué estaríamos haciendo? Un objeto vacío, ¿vale? Eso es una, y después un array es corchete y cierre corchete, y dentro tiene que haber pues una serie de valores separados por coma. ¿Y qué es un valor? Pues un valor puede ser o una cadena, o un número, o un objeto, o un array, o cierto, falso, o nulo. Y las cadenas siempre tienen que estar delimitadas por comillas dobles. Ojo, comillas dobles. Que yo a veces, al principio cuando trabajaba en JSON me equivocaba, porque como en JavaScript se puede poner comillas dobles, comillas simples, independientemente, pues muy fácil equivocarse. Siempre en JSON, siempre tiene que haber comillas dobles. Entonces, esta es la primera referencia que os he puesto, pero también os pongo aquí otra que es bastante útil, que es un validador de JSON. Pero hay veces que cuando estás trabajando que tienes que ver si el JSON que has escrito, ahora que estás haciendo pruebas, si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, esto, básicamente aquí tú metes un JSON. A ver, yo tengo aquí, vamos a ver, tenía yo aquí uno... tenía uno por aquí, ¿no? Vale. Esto... imaginaros que yo pongo aquí este JSON imaginaos que me he olvidado aquí de poner esto, ¿no? Pues así. Y ahora puedes darle a procésame y entonces ya te dice, oye, que hay un error aquí, que es que esta comilla que te falta, que no he encontrado tal. Te da un poco una pista de dónde está el problema. Entonces ya puedes darle comilla, procésamelo y ya sí que te dice que esto es totalmente válido. Entonces este validador está bastante bien. Vale, eso con respecto al validador, ¿vale? Eso entonces podéis utilizarlo cuando estéis haciendo pruebas. Si de pronto veis que algo te da error de que el JSON está mal, pues lo que podéis coger es meteros aquí, meter el JSON que te está devolviendo y ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿Cuál es el error? Bien, bueno, aparte de ya una vez que tenemos todas estas ideas claras de qué es formato de cumplir una API REST y cómo son las convenciones que tiene que tener y los formatos, cómo tienen que ir, yo creo que la mejor manera de afianzar el concepto es probando una. Vamos a probar una API REST, bien, haciendo las operaciones get, post, put, delete, vamos a ver cómo funciona. Para eso yo he hecho una API muy tonta que se llama, que podemos acceder, si abrís en un navegador, vamos a hacer un get para obtener todos los recursos. La aplicación se llama sos-contacts.heroku.app y el recurso se llama /contacts. Entonces, si accedéis, lo pongo aquí en grandecito por si no lo veis bien. Ahí. ¿Accedéis? ¿Os sale, no? ¿Os sale o no nos sale? ¿Sí? Vale. A mí, no sé si os habéis fijado que me sale así como muy bonito el JSON. A vosotros os sale fatal, ¿verdad? Vale, pues eso es porque yo tengo instalado un plugin que se llama JSON View en el Chrome. Si buscáis JSON View, este plugin, y lo añadís, te formatea el JSON y queda bastante bien. ¿Vale? JSON View, ¿lo tenéis? ¿Lo habéis visto? Se instala en un segundo y entonces ya sí que os debe, si le dais a refrescar, sí que os debe de permitir ya sacar, además te permite compactar, te permite
¿Vale? Bien, ¿no? Vale, pues, bueno, pues esto es un get. Fijaros, he hecho un get y me ha devuelto todos los contactos que hay aquí, todos los recursos de tipo contacto. Bien, ¿cómo haríamos un post? ¿O cómo haríamos un delete? ¿O cómo haríamos un post a esto? Con Postman. Pues vamos a abrir Postman. Vámonos a Postman. Y venga, a ver si somos capaces de añadir un contacto a cada uno de vosotros al API. Yo tengo... ¿Dónde está Postman? Aquí tengo a Postman. ¿Cómo podríamos meter un contacto? ¿Cómo podríamos meter un contacto? Bueno, pues me voy a copiar donde estaba la URL. Voy a hacer primero un get. ¿Dónde tengo yo mi get? ¿Dónde tengo yo mi get? Aquí, no, este no era mi get. Aquí. Esto es... bueno, ya hay gente que ha empezado a meter, pero ha metido algo que está mal. Están ahí hackeando el API. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que tenemos que es poner nuestra dirección aquí. Esto es que no se puede poner más grande, así que tenéis que intuir más o menos lo que estoy poniendo. Aquí he puesto http contacts y en vez de un get, bueno, voy a hacer un get primero. Esto es lo que me ha devuelto. Voy a copiarme un objeto concreto, me lo voy a copiar y vamos a hacer un post a contacts. Y ahora, para mandarle los datos que yo quiero crear, pues sería body, raw, json, seleccionar aquí json, y aquí pego el recurso que quiero pegar. Lo que pasa es que aquí no hace falta meterle este identificador tan feo. Voy a quitarle lo del identificador feo, ¿vale? Y voy a poner aquí, pues, yo qué sé, xxxx, ¿vale? Algo así. Y voy a darle bueno, xxx es demasiado largo. Voy a poner ptt. Send. Si todo va bien, os debe dar un OK. ¿Vale? Bien, vamos a ver si están... ¿Cómo puedo ver los datos que acabo de meter? El recurso que acabo de meter. ¿Cómo puedo hacerlo? Con get de contacts deben de estar todos los recursos que estáis metiendo. Palomino, ptt. Solo 3. Dios mío, nadie más. Quiero más recursos aquí, ¿eh? Recurso. Vamos a borrar el recurso accediendo. ¿Cómo podemos borrar nuestro recurso? Pues sería con mi identificador. El mío, por ejemplo, era ptt. Tendría que hacer... Bueno, antes de borrar, voy a obtener un solo recurso. ¿Cómo podía hacer un solo recurso? ¿Y con qué método? Get de un solo recurso, pues en mi caso sería ptt, cuidado que con las mayúsculas y minúsculas, y a mí me devuelve mi recurso único que es ptt. ¿El vuestro lo podéis obtener? Con el barra contacts, barra ptt o barra xx, lo que hayáis puesto. El nombre. Y ahora, ¿cómo podría borrar este recurso? ¿Cómo podría borrarlo? Pues haciendo un delete. ¿Qué? Tendrías que ponerlo, es una putada, pero tienes que ponerlo con tanto por ciento, el código este típico que hay en las URL. Eso lo tienes que buscar, tanto por ciento. Pero tiene espacios el tuyo. A lo mejor entonces te transforma directamente el espacio ya, pero si vierais lo que se manda al servidor es tanto por ciento, no sé cuánto, tal. Vale, voy a darle al delete, ok, y si busco ahora el contacto ptt, por cierto, una cosa muy útil en Postman. Aquí a la izquierda te va saliendo un histórico de todas las peticiones que has hecho. No tenéis que volver a ir haciendo, si yo ya he hecho un get antes, puedo recuperarla y darle a send, y ahora me dice not found, porque ese que acabo de borrar no está encontrado. Bien, bueno, pues esto es un poco la filosofía, habéis visto qué sencillo es, de actualizar, obtener, borrar. ¿Cuál es la belleza de una API REST? Pues la belleza de una API REST es que una vez que hemos aprendido a usar una API REST, ya podemos usar cualquier API REST. O
sea, si yo mañana os digo, oye, es que tengo un recurso REST de libro en esta dirección. En 5 minutos estáis ya, podéis coger, obtener, actualizar, borrar, ver todos los recursos. Y eso ha supuesto una revolución en términos de limpieza de la arquitectura y de integración con los sistemas. Porque de esta manera, con esta filosofía, si tú empiezas a hacer una aplicación, tus aplicaciones son orientadas a recursos. Entonces, las siguientes aplicaciones que vas desarrollando en una organización pueden hacer uso de otros recursos y pueden ir escalando. De hecho, hay gente que dice que se está produciendo una evolución y ya el concepto de aplicación va a desaparecer. Tú lo que vas a tener va a ser un océano de recursos, de distintos recursos, y lo que vas haciendo aplicaciones que consumen 2 o 3 recursos y van haciendo incrementos de un número de recursos, pero el concepto de aplicación como tal desaparece, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? El aprender esto. Bien, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a intentar ver qué nos haría falta para poder hacer nosotros nuestra API REST. Pues casi que lo tenemos casi todo, solo nos falta un par de conocimientos para un par de cosas, porque ya sabemos cómo hacer GET, cómo podemos hacer POST, os podéis imaginar cómo se puede hacer un delete, ¿no? Como en Express, en el servidor. Cómo podéis hacer un update. En vez de hacer .get, es .delete. Nos faltan un par de cosas que os voy a comentar y vamos a hacer un pequeño ejemplito de una cosa que permita hacer un subconjunto de una API REST que nos permita hacer un get a un recurso y un post para crear un nuevo recurso. Y vais a ver que son 2 tonterías lo que nos hace falta. Bien, pues como siempre, vámonos manos a la obra para empezar a trabajar. Vamos a hacernos nuestra carpetita, la carpetita L06 tarde, y en el L06, como siempre, git GUI no, git bash, y nuestro git atom o open with atom o con Sublime. Bueno, esto ya vosotros no tengo que ir lento aquí, ¿no? Esto ya lo dominamos, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos tener nuestra aplicación funcionando? Bueno, pues lo de siempre. ¿Qué hacíamos primero? Venga, ir guiándome. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? No voy a usar Git todavía. No voy a usar Git en esta práctica. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. npm init, muy bien. Sí. A mí se me queda colgado, lo he dicho ya muchas veces. Le doy control C porque lo importante es el package JSON. Package JSON, aquí lo que me hace falta es añadir el qué. Exacto, el script de start para tenerlo. No sé qué le pasa a esto. Aquí, eso es. Me voy a descoyuntar. Aquí. Esto por aquí. Aquí, vale. A ver, sería un... Por cierto, ya estábamos acostumbrados a usar JSON porque esto era un archivo JSON y lo estábamos haciendo y JSON se está convirtiendo también en un poco... perdón, JSON, anda que yo. Start... se está convirtiendo en el estándar a la hora de escribir archivos de configuración, archivos de todo tipo, porque es muy fácil de escribir por humanos y es muy fácil de leer y se parsea súper rápido en un objeto. ¿Y aquí qué tenía que poner? Vale, por ejemplo, Index.js, perfecto. Muy bien. Ya dentro de nada podéis hacer un curso de Node.js, ¿eh? Bien, vale, pues de acuerdo, entonces me creo mi archivito, index.js, y vamos a hacernos el pequeño esqueleto de un servidor express, que este lo tenemos, nos acordamos, ¿no? Era var express igual require express, después un var app igual a new express, perdón. Que tengo aquí, siempre me confundo. A var express.
un puerto para que poder, si queremos desplegarlo en Heroku, process.end.port 10.000, por ejemplo. Y ya lo único que nos haría falta sería un app.listen en el puerto. Y venga, ya que estamos, vamos a poner nuestro magnífico callback. Y vamos a poner un console log. Vamos a ser creativos y esta vez voy a poner ready to go. Y bueno, vamos a ponerle port. Vale, para saber en qué puerto hemos arrancado. Por si no nos acordamos. Muy bien. Pues nada, bueno, pues queremos hacer un get a un recurso, ¿no? Pues entonces, para poder hacer un get a un recurso, ¿qué tenemos que hacer? app.get, para poder ser capaces de responder, y le vamos a llamar a nuestro recurso contacts. Y ahora, claro, yo le tengo que decir, oye, quiero que se le pase a contacts y le voy a pasar un identificador, un nombre. ¿Cómo se hace eso? Se hace así, barra, 2 puntos, y aquí lo que yo quiera. Por ejemplo, name, en mi caso es name. Si estuviera hablando de libros, pues a lo mejor sería ISBN, o lo que yo quiera. Y ahora, pues lo de siempre, coma, y el callback de gestión de esto. El callback de gestión, bueno, no se me olvide el punto y coma, el callback que tenía qué parámetros, el callback de gestión de una petición. Rec, res, y nuestra flechita. Y bueno, pues ¿cómo puedo acceder a el valor de esto? Pues se accede, puedo usar var name, y esto es igual a request.params.name, el nombre que haya puesto yo aquí, ¿vale? Y bueno, pues nada, voy a hacer simplemente, por ejemplo, un console.log new get of resource name, por ejemplo. Y bueno, para que no se quede ahí parado esperando algo, tendría que hacerle que cerrar la petición. Entonces, si no voy a devolver nada y solo si quiero devolver, por ejemplo, OK, pues lo suyo es en la response decir send status y el código de status que yo quiero, por ejemplo, 200, ¿vale? Para el OK, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Y ahora, ¿cómo puedo hacer un bueno, esto vamos a probar primero el get y ahora vemos cómo podemos probar el post, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a probar esto primero y ahora vemos cómo devolverlo con datos concretos de verdad. Si nosotros hacemos aquí, ¿puedo yo arrancar ahora ya el servidor? No, ¿qué tengo que hacer? npm ¿qué? Install, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esto tarda nada, muy bien. ¿Y ahora qué puedo hacer? npm start, muy bien. Si no me he equivocado, ready to go en el puerto 10.000, vámonos a un navegador y aquí voy a poner localhost. Bueno, vamos a hacerlo ya desde Postman. Vamos a hacerlo ya desde Postman. Vamos a acostumbrarnos a hacernos en Postman ya todo. Pues sería localhost 10.000 y si le doy a send, pues me dice cannot get. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto está esperando, en get no tengo, en el barra no tengo nada, tengo en contacts, y si hago esto, tampoco. ¿Por qué? Efectivamente, porque yo le he puesto 2 puntos name, es decir, que le tengo que pasar algo. Entonces, barra contact, barra pepito, y le doy a send, y ahora ya, ok, este es el... Claro, aquí lo suyo es devolverle un dato, ¿no? Devolverle ya el valor de pepito.
Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues, claro, ahora aquí no podríamos ponernos a tratar nosotros el JSON. Las variables, los objetos, se pueden transformar fácilmente en JSON, pero si tenemos que hacerlo nosotros todas las veces es un poquito rollo, la verdad. Entonces, para facilitarnos transformar siempre de manera automática JSON, variables a JSON en las peticiones, tanto en request como en response, podemos hacer uso de un módulo que está muy bien, que se queda, digamos, en la cadena de gestión de las peticiones y cada vez que detecta que el cuerpo es JSON, te lo transforma a una variable, si es un JSON de entrada, te lo transforma a una variable y cada vez que es una variable te lo transforma a JSON de salida. ¿Cómo se llama ese módulo? Se llama Body Parser. Vamos a instalarlo el módulo, que es muy fácil de utilizar. Se llama, si hacemos como siempre, npm install body-parser. ¿Vale? Así, tal cual. Body-parser. Y como siempre, -6. ¿Para qué? ¿Para qué era el -6? Para guardar en el package JSON, efectivamente, la dependencia. Bueno, esto no tarda nada. A mí no me tarda nada porque estaba en caché. A vosotros hablamos un poquito más. Te instalas el módulo. ¿Y cómo lo utilizo? Pues súper fácil. ¿Cómo se utiliza? Es como siempre, lo inicializo con un var body parser igual a require body parser. Esto es para inicializar el módulo. Ya, una vez que lo tengo inicializado, tengo una variable que se llama body parser, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Una vez que tengo esta variable, tengo que registrar el body parser dentro de la cadena de peticiones de tratamiento de las peticiones. Y eso se hace con una línea de contacto, una línea de código súper sencilla, que es app.use. Y aquí le tengo que decir que quiero que cada vez que haya una petición llame a bodyparser.json. Con esta línea de código lo que estoy haciendo es poner a bodyparser ahí en medio de todas las peticiones que haya en mi servidor. Cada vez que llegue un JSON me lo va a transformar a variable y cada vez que haya una variable me la va a transformar a JSON. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues, por ejemplo, lo bueno es que ahora, imaginaros que yo tengo una lista de contactos inicializado, contacts, un array que tiene, pues, un conjunto de contactos, ¿no? Por ejemplo, uno que se llame name, Pepe, ¿vale? Un array. Ojo, porque aquí no estoy poniendo comillas. Porque no es JSON. Esto, aunque parezca mentira, no es JSON. Esto es JavaScript. Es JavaScript, pero que tiene la misma notación prácticamente que el JSON. Entonces aquí estoy inicializando un array con un objeto que tiene una propiedad name que se llama Pepe, ¿vale? Bien, pues yo lo que podría hacer, lo suyo sería buscar... Sí. Claro, claro, yo podría leerlo de un archivo, ¿no? Dice, claro, claro. Sí, yo aquí lo estoy poniendo a pelo, estoy poniendo un array a pelo, pero se podría leer de un archivo, claro. Bien, pues yo voy a asumir que siempre me van a llamar al recurso Pepe, ¿vale? Lo suyo sería buscar dentro del array, a ver cuál es el dato, ¿no? Y lo que voy a hacer va a ser, en vez de devolver el status 200, lo que voy a hacer es mandar, pues, contacts de 0, ¿vale? Voy a devolver siempre el contacto 0, ya está. Bueno, pues con esto ya tenemos una especie de get de mentira. Un get de mentira que si yo hago un mpm start y no me he equivocado, pues si hago send, pues ya, fijaros que me devuelve el dato Pepito, ¿vale? Fácil, ¿no? ¿Cómo haríamos un post?
¿cómo podríamos? Hemos visto ya aquí el único concepto nuevo que he metido de lo que hemos visto hasta la semana anterior es la forma de transformar los objetos en JSON y viceversa usando body parser y la forma de obtener un identificador de la petición. Son las dos únicas cosas nuevas. Bien, ahora vamos a meter una cosita más nueva, que es cómo puedo yo recoger la información que me llega desde el cliente. Cuando yo hago un post, ¿qué estoy haciendo? Cuando me hacen un post, ¿para qué sirvió el post? Crear un nuevo dato. Entonces necesito que me pasen los datos que quieren que se cree. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es mandar el JSON desde dónde a dónde, de servidor a cliente o de cliente a servidor. En este ejemplo, estoy mandando el JSON de servidor a cliente o de cliente a servidor. Y esto puede que sea una pregunta de test. Este fragmento de código está mandando un JSON desde el cliente al servidor o del servidor al cliente. Servidor al cliente. Cuando yo hago un post, ¿de dónde estoy mandando el JSON? ¿Del servidor al cliente o del cliente al servidor? Del cliente al servidor. Entonces necesito una forma de saber cómo coger el JSON que me está llegando del cliente. Bueno, pues, a ver, vamos a hacernos nuestro post. Pues sería app post. El post, ¿a qué recurso debe ser? ¿A qué ruta debe de ser? Pues está claro que debe ser a /contact /name, ¿no? .name, ¿no? Bueno, aquí, ¿por qué no me estáis gritando? ¿Por qué no me estáis diciendo, ¿qué estás haciendo? Es una auténtica barbaridad lo que estás haciendo. ¿Qué? Claro, ¿qué es lo que estoy violando? La tabla azul. ¿Qué es lo que debería de ser esto? Vale. De acuerdo. Pues aquí tendríamos el tratamiento del contacto que, bueno, por cierto, siempre tengo que tener request y response. Bien. Bueno, pues, ¿cómo puedo yo obtener los datos que me llegan desde el cliente? Bueno, pues los datos que me llegan desde el cliente, ¿en dónde creéis que están? ¿En el request o en el response? A ver, response es respuesta, ¿no? En inglés. Y request, ¿qué es? Petición. ¿Quién es el cliente que hace? ¿La respuesta o la petición? La petición. Si me manda los datos, ¿dónde tienen que estar? En la petición. Y entonces, eso en inglés es request. Pues se hace directamente para coger los datos. Lo único que tengo que hacer es poner rec.body. El cuerpo de la petición son los datos. Y eso ya es el contacto. Yo ya puedo coger y de esto puedo hacer un contact. Es igual a request.body. Esto ya tengo el contacto que me acaba de mandar el cliente. Y ahora, para meterlo en mi array, en el array que yo tengo, pues sería contacts.push. Eso es en la manipulación de arrays. Contact.push. Lo que hace es meter el array en una nueva posición y meto el contacto. Y bueno, para hacerlo, para ponerlo bien, voy a coger y voy a poner un mensajito en consola para saber que me está llegando una petición of resource. ¿Cómo podría acceder al nombre del recurso que me están mandando? Si tengo una variable que se llama contact, que ya tengo inicializada y que tiene todo el recurso, contact.name. Contact.name, con esto ya tengo el nombre del recurso que me están mandando. Y además lo suyo sería, ¿estoy devolviéndole algo al cliente? ¿Aquí le estoy devolviendo algo al cliente? ¿Le estoy respondiendo algo al cliente? No. Pues entonces, ¿qué es lo suyo? Pues devolverle por lo menos el código de estado. Send. De hecho, lo suyo es devolverle el código de estado.
En este caso todo ha ido bien, con lo cual, ¿qué le debo devolver? 200. Bueno, pues ya está. Aquí ya estoy metiendo el nuevo contacto, ¿vale? Pues, bueno, pues vamos a probar, ¿no? A ver qué tal. npm start. Y si yo hiciera... vamos a crearnos uno nuevo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... A ver, este está creado. Vamos a hacer para ver cómo esto funciona. Vamos a hacer un pequeño cambio. Un segundo. Para que cree por lo menos un recurso, voy a ponerlo vacío, que no tenga ningún contacto al principio, para que el primero hagamos un post, ya cree el recurso y después lo podamos devolver con el get, ¿vale? Bien. Y así lo probamos. npm start, nos vamos a Postman. Si yo hago un get a contacts, ¿qué me va a devolver? Si hago un get a contacts, ¿qué me va a devolver? ¿Vacío? No está implementado, todavía no está implementado, ¿vale? Eso es lo que no está implementado. Pero si yo hiciera ccc, me devolvería vacío porque no hay el recurso, no hay ningún recurso. Si yo quiero meter un recurso, haría un post a contacts barra Pepito, ¿verdad? Vale, no, venga, ¿cómo que no me estáis gritando de nuevo? Pablo, ¿cómo vas a hacer un post a un recurso? No se puede un post a un recurso, sería a barra contacts. Y aquí le tendría que mandar el dato, ¿no? El dato se lo tengo que mandar en body, raw, json, y le voy a mandar un dato que sea, pues nada, comilla, name, comilla, 2 puntos, Pedro, por ejemplo. Control S, no. Si le doy a un post, me dice que ok, y si ahora yo hiciera un get a barra contacts barra Pepe, me devuelve el recurso que acabo de crear, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Más o menos asequible, ¿no? Esto sería, los únicos cambios que hemos hecho es cómo conseguir los datos, de un cliente, cómo recoger la petición. Bueno, pues con estos conocimientos que tenéis ahora, ya podéis hacer una API REST completa. Y eso es lo que os vamos a pedir el próximo día. Es hacer una API, vamos a hacer una API de mentira completamente, y la API que tenéis que hacer es, cada uno de vosotros tenéis que implementar una API de un recurso que os inventéis vosotros, que sea, por ejemplo, de un hobby que tenéis. Por ejemplo, si os gustan los libros, pues un recurso que se llame, siempre en inglés, books, por ejemplo. Si os gustan los juegos, un recurso que se llame games. Si os gustan las películas, movies. Si os gusta cualquier... No podéis repetir el recurso. Tiene que ser distinto el de cada uno de vosotros, ¿vale? Y tendréis que tenerlo ya desplegado en Heroku, ¿vale? Desplegado en vuestro sistema. Ya os pondremos mañana en el backlog exactamente qué características tiene, pero tiene que tener todos los métodos de la tabla azul. Podemos recoger todos los datos, mandar uno. En cuanto a la persistencia, es decir, la información, no hace falta que uséis ni archivos, ni uséis bases de datos, ni uséis nada. Con un array en memoria. Eso significa que cada vez que se apague, porque no sé si habéis observado que en Heroku, cuando pasa un tiempo de inactividad, se para la aplicación y si la volvéis a acceder, tarda unos segundos en en arrancarse. Entonces, cuando se arranca, pues se perderían todos los datos, Pero eso es lo que yo quiero, un array cutrón de estos como el que yo he hecho, ¿vale? No os preocupéis para nada en esos datos que se pierdan. Es decir, que la prueba que voy a hacer yo, ya os lo detallaré, pero la prueba será, pues, accedo a cada uno de vuestros recursos, hago un post, veo que está, hago un delete, no voy a asumir que haya datos ya metidos. Si queréis meter algún dato de prueba inicial, pues vale. Pero voy a probar todos los métodos de la tabla azul. Todos y cada uno. Todos los permitidos y los no permitidos para ver que dais un error. ¿Cómo se daría un error, por cierto? ¿Cómo se daría un error?
pues en el send status poner un código de error, puede ser el 400 o el 404. Podéis encontrar muchas referencias donde te da la lista de códigos de error, de códigos que hay un montón. ¿Vale? Bien. ¿Sí? ¿Y el delete ya a ver si va a funcionar? Sí. Bueno, hay que hacer un app delete que borre el contacto del array. Claro, aquí yo no he hecho ninguna lógica. Aquí habría que cogerse el array, buscar el elemento. Es nada, es dos líneas de código. Vamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues con esto era más o menos lo que teníamos previsto para hoy. Ahora si tenéis problemas os puedo ayudar a cada uno.